Uy, juguetes por internet. Bueno, qué bueno que contamos con el doctor Guillermo Peñalosa Solano, psiquiatra adscrito en la Comisión de Adicciones y Salud Mental del CONASAMA, para hablar de lo que está pasando con esta adicción en niños y en jóvenes y cómo están modificándose nuestros hábitos, nuestras percepciones, nuestros estados de ánimo. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rita? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Y sobre todo, pues para tocar este tema que cada día toma más importancia en especial las infancias, ¿no? Que están muy, pues, al contacto de este tipo de tecnologías y que no se van a ir, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por este espacio. Doctor Guillermo Peñalosa, vemos los esfuerzos de los padres que dicen: "No, no, se lo voy a regular, nada más media hora, nada más mientras come", no sé, pero vemos cómo al final va ganando el niño con la necesidad de imperiosa, digamos, ¿no?, de tener la pantalla, sobre todo la del teléfono. En realidad, ¿qué está Ujú. pasando con su infancia? Alguien contestaba aquí, pues simplemente ya no la disfrutan. ¿Cómo Ok. lo ves tú? Ajá. Bueno, aquí hay como muchos factores que analizar, ¿no? Sobre todo porque pues las pantallas van a estar aquí y ya llegaron, están y van a estar durante muchísimo tiempo, ¿no? O quién sabe para allá, para toda nuestra vida. Sí. No sabemos cómo va la tecnología a ir evolucionando y tenemos que ir adaptándonos ante este tipo de tecnologías, de lo que va a ser nuestro futuro constantemente. Por ese lado, hay que ver que, pues, lo primero es que muchos de los padres no saben poner límites. Entonces, esa es una de las principales barreras que luego encontramos, que es el hecho de decir, a ver, hay que saber cómo poner los límites desde un inicio, hablarlos con el niño, y, bueno, la niña, el niño, adolescente, y saber que si pasa esos límites, tiene que haber una consecuencia de no seguir esos límites. Si no existe ese acuerdo desde antes y de repente al padre se le ocurre, ay, le voy a quitar la televisión por una semana, pero no lo había hablado yo previamente, entonces ahí puede haber, ya desde ahí puede haber muchos problemas con esta cuestión de los límites y las consecuencias. Ahora bien, ¿qué consecuencias puede existir dentro del desarrollo del niño o el neurodesarrollo del niño, niña, adolescente? Ujú. Pues bueno, sinceramente, lo que sí está como muy prohibido, o más que prohibido, con mucha recomendación por expertos, es que las pantallas no se utilicen en menores de 3 años. Ujú. ¿Por qué? Porque durante esos 3 años es cuando tienen mucho más interacción con el medio y empiezan a desarrollar muchas más habilidades motoras cuando hacen estas interacciones con el medio. El gateo, por ejemplo, es algo fundamental. El estar caminando, el que se caiga, el que tenga que reconocer la distancia ante otros objetos y demás, es parte fundamental del desarrollo. Y si Ujú. yo opto por tener una niñera pantalla, que es lo que Ujú. muchos padres desgraciadamente han estado haciendo, lo único que van a desarrollar pues van a ser problemas del neurodesarrollo como tal, en especial en las habilidades motoras. Entonces sí es bien importante que menores de 3 años no tengan las pantallas. Ujú. Ya después se dice que pueden tener un acceso de 60 minutos, de 3 a 5 años, pueden tener un acceso de 60 minutos al día de pantallas, o sea, realmente es muy poquito tiempo porque lo que más tienen que hacer es nuevamente desarrollar otras habilidades Ujú. y que se junte, sí, una actividad física importante de unos 45 minutos para que pueda, pues, desarrollarse adecuadamente. Y además de todo esto, si tú le pones una pantalla, y no solamente a los niños, sino también a los adultos, si tú Ujú. tienes una pantalla en los niños, en la noche vas a mover mucho su ciclo de sueño. Y en Ujú. los niños es fundamental para poder tener un crecimiento adecuado. La hormona de crecimiento se libera durante el sueño. Entonces, si no tienes un sueño adecuado por toda la noche y estás durmiendo 2, 3 horas, 5 horas, porque estás con la estimulación constante de las pantallas, cualquier tipo de pantalla, ya sea por los celulares, por las tabletas, por las pantallas, por los videojuegos, etcétera, etcétera, ahí vas a tener ya un problema. Y Sí. en los adultos, claro que también el mover el sueño
no solamente pues les va a ocasionar problemas físicos, porque no tener un sueño reparador y adecuado lo que puede provocarte es que también tengas un riesgo para desarrollar enfermedades metabólicas y sobre todo condiciones de salud mental, ¿no? Como lo que puede ser mucho la ansiedad, la depresión o simplemente estar más irritable en el día. ¿Cuántos de ustedes cuando no duermen adecuadamente pues están como de ni me mires, ¿no? Entonces Totalmente. esa parte de las pantallas sí es fundamental como tenerlo súper presente al respecto, ¿no? Pero realmente no todo es mal, ¿no? O sea, no todo lo podemos decir. Sí, las pantallas hay que quitárselas a todo el mundo. No, 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 tampoco, no se trata de eso, sino se trata de poner justamente ese límite y el reconocer el que ya estoy utilizando mucho más las pantallas, porque actualmente, la última encuesta del INEGI dice que aproximadamente el 97% de todos los mexicanos ya tienen acceso a un teléfono inteligente. O sea, ya hay una pantalla de por medio en prácticamente todas las casas, ¿no? Y eso, pues, vamos a tener que hacer, pues, modificaciones en cuanto a cómo acercarnos a las personas. No se trata de la prohibición, por eso me equivoqué en utilizar esa palabra al inicio, sino Ajá. se trata de saber cómo pues balancear el uso adecuado de estas tecnologías, que nos pueda proveer alguna cuestión positiva, algún beneficio y no llegue a este punto importante en donde pues prácticamente puede ser un caso, ahora sí como utilizándolo como meme, pues un caso de la Rosa de Guadalupe, ¿no? En donde avientas el celular por la ventana y se avienta el niño, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que interesantísimo porque todos estamos en contacto con ellas, como tú dices, ya llegaron, ya son parte de los hábitos, de las adicciones, reconocidas o no. Y alguien también me pareció que comenta que en primero ya se volvió realmente el juguete. Y ahí podríamos decir el juguete de chicos y de grandes, ¿no? Y yo quisiera también, doctor, aprovechando, pues, tu conocimiento y como psiquiatra, ¿qué tanto ya hablabas de que el sueño, pues, el sueño altera los estados de ánimo, ¿no? Pero las pantallas en sí, provocan, como la gente dice: "Ay, no, no las puedo ver porque me dan, como ansiedad", o tantas cosas, tantas noticias, o tantas opiniones. También es como que satura todo el contenido que tienen, ¿no? Totalmente, ¿no? En inglés hay un término que se le conoce como doom scroll, que es básicamente el deslizamiento hacia lo terrible o lo peor que puede existir, ¿no? Porque como el algoritmo, si a ti te gusta o le pusiste like a una noticia negativa, ¿no? Ujú, En un contexto que hablemos negativo, te van a seguir apareciendo ese tipo de contenido ujú. constantemente. Y entonces en ese deslizamiento hacia el acabose, ¿no? Por así Sí, está decirlo, buenísimo, o sea, sí. es doom scroll, estoy viendo puras noticias negativas, 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 y eso claro que va a tener un impacto en tu salud mental y más si a lo mejor tienes una cierta vulnerabilidad, ¿no? No Ujú. solamente el hecho de que tengas un acceso a una pantalla pueda generarte un problema de sueño, sino también el tipo de contenido que uno está consumiendo y por supuesto que va a tener un impacto importante en tu salud mental. Entonces ahí es saber cómo voy a modificar mi algoritmo, porque a fin de cuentas las redes así van a funcionar, ¿no? Ujú. Y como dicen, si hay algo gratis es porque tú eres el producto, o sea, tú eres Sí. la cosa que quieren vender. Entonces ahí tú tienes que decidir, no quiero que me muestren más este tipo de contenido, le voy a poner bloquear, le voy a poner eliminar, le voy a poner disminuir este tipo de contenido y se va limpiando tu algoritmo para que realmente te muestre cosas que a ti te atraigan, que a ti te beneficien y no generen ese pensamiento constante, ¿no? De negatividad. Así es. Es verdad que sí, te van como supuestamente, aquí con las comillas, ¿no? Adivinando el pensamiento, ¿no? Ujú, más o menos, Sí. exactamente. Más que te lo adivine, es que realmente, por ejemplo, el algoritmo de esta red social
TikTok, Ajá. es como de los más ingeniosos y de los más terribles, porque simplemente por el hecho de quedarte viendo un video, ya es que le estás generando Sí. pues un like, entre comillas, aunque no Ajá. les pongas like, ya te genera un like. Y Sí. eso te va a decir, ah, ¿te gusta este tipo de contenido? Te voy a mostrar el mismo tipo de contenido. Y tal vez solamente te quedaste por morbo, pero por ese morbo te sigue mostrando el mismo contenido, ¿no? Sí. Entonces, no es que lea el pensamiento, ¿no? O sea, realmente es porque en algún momento tú le has mostrado cierto interés a las cosas que te muestra. Hay alguna que otra que pueda hacer publicidad, pero esas luego tú te das cuenta y dices, ah, ya, lo paso, pero lo Ujú, demás es porque sí has mostrado interés ujú. en ese contenido. Y te percibe, ¿no? Te percibe en ese punto, y entonces ya él ya te lo manda para que ya te lo saltes. Bueno, ¿hay algún tipo de este asunto que tiene que ver con la compensación, con, la satisfacción? O sea, ¿en qué nos gratifican? ¿Por qué estamos tan pegados? Justamente, una de las cosas que se ha correlacionado, ¿no? Es con este circuito de recompensa, ¿no? Que está, pues, también asociado al consumo de sustancias, ¿no? Aquí hay una diferencia bien importante. En el consumo de sustancias tenemos, la sustancia es extrínseca. O sea, realmente es lo que se va necesitando, lo vas necesitando de fuera, ¿no? Aquí lo que sucede es que por cada like o por cada comentario positivo o cuestiones que tú vas buscando a través de la generación de contenido, eso te va generando esa gratificación, pero esa gratificación es, digamos, una liberación interna, que claro puede generar unos pulsos de dopamina, ¿no? Como de este neurotransmisor que pues se dedica a generar ese placer, esa sensación de gratificación, de satisfacción. Ujú. Y entonces estos pulsos de dopamina, pues los estás buscando constantemente y es muy rápido, muy fácil hacerlo a través de este tipo de tecnologías, ¿no? Ujú. Sin embargo, pues bueno, algo que sí se diferencia, y por eso lo dije, una cosa es extrínseco y otra cosa es intrínseco, o sea que la generación de la dopamina es intrínseca, tiene muchísimo mejor respuesta si tú haces una intervención pues a través de tanto psicoterapia como de algunos fármacos, si es que es necesario utilizar fármacos cuando tienes una conducta adictiva ante este tipo de tecnologías que pueden tener un pronóstico mucho más positivo que con el consumo de sustancias, porque el consumo de sustancias sí genera un cambio neuroanatómico, neuronal, neurofisiológico bien importante. Doctor Peñalosa, te pediríamos, si nos dices, ¿en las mujeres juegan las redes o este contacto con las pantallas de una manera diferente que la de los hombres? Realmente no, en cuanto al contacto de las pantallas, no, pero más bien es el contenido. Y el contenido es, pues, más que nada generado por toda esta, pues, esta visión patriarcal que se tiene, pues, a lo largo de prácticamente toda la vida, ¿no? Toda nuestra cultura como la humanidad que lo que uno busca es, ay, tienes que tener el cuerpo tal, tienes que tener este peso tal, ¿no? Tienes que generar, si no te pareces a tal artista es porque no vales, o etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de contenido Ujú. justamente es lo que le puede generar pues un cambio o una condición de salud mental a las mujeres, ¿no? Como lo que puede ser trastornos de la conducta alimentaria, que los hombres no quedan tampoco exentos, ¿eh? Ujú. Aunque también hay mucho más odio o mucho más, pues sí, es que son discursos de odio en cuanto a las mujeres, ¿no? Simplemente lo vemos cada 8M, o sea, ya casi prácticamente es una conducta casi de bots, ¿no? Ujú. En Ujú. donde empieza todo marzo, empieza todo 8M, y empieza el ataque, el ataque, el ataque, el ataque, y las comparaciones de, ay, ¿por qué no pueden tener una mejor forma de manifestarse y no romper ciertas cosas? Y dices, no, es que no es posible que estén en esa temática cuando pues lo que sabemos es que para poder pedir, no más que pedir, sino exigir derechos,
realmente es pues a través de alzar la voz, ¿no? ¿Y cómo se puede alzar la voz? Pues sí, generando pues un cambio importante, ¿no? Pues esta destrucción de ciertos monumentos que pues a fin de cuentas jamás va a ser igual que una vida humana, una vida de una mujer, ¿no? Entonces, eso es más bien lo que puede provocar el cambio en cuanto a mujeres y hombres, ¿no? O sea, Sí. sí, a las mujeres hay mucho más odio, hay muchos, lo ves con las artistas, ¿no? O sea, ay, ya tiene 70 años y ¿por qué sigue cantando? ¿Por qué sigue Ujú. generando contenido? Ya se debería de retirar. Y en cambio ves a un hombre, un cantante de rock de 70 años, y le dicen, no, sí, bravo, ¿por qué no lo hacen? Etcétera. O sea, Esa es es la ese diferencia. patriarcado, es ese machismo, ¿no? Sí, claro que sí. Doctor, bueno, pues el tema da para más, pero bueno, volveremos a hablar de esto. Doctor Guillermo Peñalosa Solano, psiquiatra adscrito en la Comisión de Adicciones y Salud Mental de CONASAMA.